Bienvenidos una vez más a un nuevo video de NecroExplorer. Hoy continuamos nuestro recorrido por el cementerio de la Recoleta, adentrándonos en sus rincones menos transitados, donde el silencio parece conservar intacta la memoria de otros tiempos. En el video anterior visitamos bóvedas y sepulcros apartados, y nos detuvimos ante monumentos funerarios de personajes que hoy permanecen casi en el olvido. En esta ocasión, seguiremos descubriendo panteones de sociedades y panteones familiares que son verdaderas obras del arte funerario. Cada una de estas tumbas guarda una historia, una estética y una huella del pasado que merece ser observada con atención. Acompáñenme en este recorrido por la belleza silenciosa de la Recoleta. ¿Sabías que hay un castillo en el cementerio y casi nadie lo ve? En un rincón, al final de un pasillo sin salida, encontramos el panteón de la Asociación Calpense de Socorros Mutuos. Este es uno de los muchos grupos formados por inmigrantes de una región específica de Europa para ayudar a los recién llegados de su lugar de origen. Los calpenses provienen de la zona española de Gibraltar. El diseño del mausoleo, con forma de castillo medieval, se inspiró en un escudo de armas otorgado por la reina Isabel I, la misma que financió el viaje de Colón y que luego fue incorporado a la bandera de Gibraltar. La bóveda es una copia exacta de ese castillo. Este es el panteón de José Antonio Castaño y familia, quien fuera un acaudalado comerciante de origen español radicado en Argentina durante el siglo XIX. Tras su muerte en 1866, se construyó en su memoria uno de los panteones familiares más antiguos y visualmente llamativos del cementerio de la Recoleta. El mausoleo destaca por su imponente diseño neoclásico de mediados del siglo XIX, coronado por una icónica y detallada estatua de mármol en su cúspide y 4 estatuas más en sus esquinas. Al haber sido edificada en 1866, forma parte del selecto grupo de construcciones anteriores a la gran reforma del cementerio de 1881. Es un reflejo fiel de la época en la que la naciente burguesía comercial y las familias de origen europeo competían por erigir los monumentos funerarios más imponentes del predio. Este es el panteón de la familia Peralta Ramos. Patricio Peralta Ramos, célebre comerciante y estanciero, fue el fundador de la ciudad de Mar del Plata. La historia de este panteón está fuertemente marcada por el amor de Patricio hacia su esposa, Cecilia Robles, quien falleció trágicamente en 1861 al dar a luz a su 12º hijo. La muerte de Cecilia sumió a Peralta Ramos en una profunda depresión, lo que lo impulsó a refugiarse en sus tierras del sur y fundar allí la ciudad balnearia de Mar del Plata. La enorme columna trunca sobre este mausoleo simboliza la vida interrumpida de su joven esposa. Finalmente, Patricio Peralta Ramos falleció en Mar del Plata el 25 de abril de 1887 a los 72 años de edad. Antes de morir, dejó un testamento con un ruego explícito para sus hijos sobre cómo debía ser su descanso eterno en la Recoleta. Debía ser sepultado junto a su esposa, Cecilia Robles, en su panteón familiar para descansar juntos por el resto de la eternidad. El panteón de Nicolás y Juana Anchorena, ubicado aproximadamente en el centro del cementerio, es uno de los monumentos más imponentes
aristocráticos y cargados de historia de toda la necrópolis porteña. Pertenece a una de las familias terratenientes más ricas y poderosas de la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Construido en 1860, es una estructura de gran porte que refleja el estilo ecléctico y la opulencia de la época. Combina mármoles finos, granito y detallados trabajos en bronce que denotan el estatus de la familia. Este sepulcro forma parte indispensable de las visitas guiadas orientadas a la arquitectura funeraria y la historia de las familias tradicionales de Buenos Aires. El Panteón de la familia Saavedra Lamas es el sitio de descanso final del doctor Carlos Saavedra Lamas, destacado político, abogado y diplomático, célebre por haber sido el primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1936. El doctor Saavedra Lamas nació el 1 de noviembre de 1878 en Buenos Aires y falleció el 5 de mayo de 1959. Era bisnieto del coronel Cornelio Saavedra. También descansa aquí Carlos Alberto Pueyrredón, quien fuera un destacado político, historiador, abogado y bibliófilo argentino que ejerció el cargo de intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1940 y 1943, perteneciente al Partido Demócrata Nacional. En 1915, Carlos Alberto Pueyrredón contrajo matrimonio con Silvia María Dolores Saavedra Lamas, hermana de Carlos Saavedra Lamas. De ahí su relación. El panteón es imponente, de un estilo clásico, con una extraordinaria puerta de bronce adornada con relieves. Refleja la estética aristocrática de la clase alta argentina de principios del siglo XX. El monumento funerario de Marco Aurelio Avellaneda Silva constituye una de las obras más representativas de la transición estética que experimentó la escultura mortuoria argentina a comienzos del siglo XX y es una de las obras más importantes del cementerio de la Recoleta. La figura de la doliente sobre el sarcófago es la pieza escultórica central, obra del escultor catalán Josep Cardona Furró. Consiste en una mujer joven de un realismo sobrecogedor que se postra y se dobla de dolor sobre la tumba. Su cabeza descansa pesadamente sobre sus brazos extendidos en un gesto de absoluta postración física y emocional, mientras sus manos sostienen una flor marchita como ofrenda. Las líneas sinuosas de su incipiente desnudez es un testimonio directo de la corriente modernista. Marco Aurelio Avellaneda, nacido en San Miguel de Tucumán en 1835, pertenecía a una de las estirpes políticas más influyentes del país, hermano del presidente Nicolás Avellaneda e hijo del mártir tucumano Marco Manuel de Avellaneda, consolidó una dilatada trayectoria pública propia. Se desempeñó como presidente del Banco de la Nación Argentina, interventor federal y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante un extenso periodo de 11 años. Su fallecimiento en 1911 marcó el fin de una era para la élite política conservadora, motivando la erección de un mausoleo que reflejara tanto su jerarquía institucional como una sensibilidad moderna frente al duelo y la trascendencia. Pedro Narciso Arata descansa en un sepulcro de estilo egipcio, coronado por una pirámide inconclusa que sugiere una vida interrumpida. No es un detalle menor que Arata murió en 1922, el mismo año en que se descubrió la tumba de Tutankamón, cuando lo egipcio se había puesto de moda. Arata también perteneció a la sociedad masónica. Nacido en Buenos Aires en 1849 y vinculado a la poderosa familia Unzué, estudió en París. Volvió al país para continuar su formación y llegó a influir en la ciencia, la salud pública y la Universidad Argentina. Fundó la Oficina Química Municipal en 1883, fue decano de la Facultad de Agronomía en 1904 y reunió una biblioteca de 40.000 libros que terminó integrando la UBA. Su nombre sigue vivo en una estación ferroviaria y en el recuerdo académico de la ciudad. Aquí
Descansan también varios miembros de su familia. Aquí descansa el doctor Ángel León Sojo, un hombre ligado durante décadas al pulso cotidiano de Buenos Aires. Nacido en Saladillo en 1882, periodista brillante y director del diario La Razón, fue testigo y narrador de una época en la que la tinta de los periódicos moldeaba la opinión de toda una ciudad. Pero el tiempo, que termina por apagar incluso las voces más influyentes, lo condujo hasta este rincón de mármol y sombras. Allí, lejos del ruido de las imprentas y de las noticias urgentes, su memoria permanece resguardada en el sepulcro familiar. Hoy su nombre ya no aparece en las primeras planas, pero sigue escrito en bronce, entre mausoleos centenarios y senderos donde el pasado se resiste a desaparecer. En este mausoleo descansa María Adela Ayerza Arning del Hortondo. Nacida en 1897, pertenecía a una tradicional familia porteña. Contrajo matrimonio en 1920 con Federico José Elortondo Anchorena, uniendo dos de las familias tradicionales más importantes de Buenos Aires. Su nombre aparece vinculado a una importante obra benéfica, la Casa del Canillita, institución fundada en 1929 para asistir a niños vendedores de diarios. La primera comisión directiva estuvo presidida por Adela. Entre sus objetivos figuraban la atención médica y odontológica, actividades educativas y mejoras en las condiciones de vida de los llamados canillitas. Para la época, se trataba de una iniciativa innovadora dentro del movimiento filantrópico argentino. La participación de mujeres de la aristocracia en este tipo de organizaciones era habitual, pero Adela ocupó un rol de conducción y no meramente protocolar. Falleció el 13 de octubre de 1936, con apenas 39 años de edad. La familia Ure, en Argentina, es de origen escocés. El pionero fue Charles Ure, quien se estableció en el país hacia la primera mitad del siglo XIX. Uno de sus hijos más destacados fue Juan Cameron Ure, un importante rentista y comerciante de la época, casado con Clara Fanny Thompson. Ernesto S. Ure fue el superintendente general del diario argentino La Prensa, un cargo directivo de altísima responsabilidad dentro de la estructura operativa de uno de los periódicos más influyentes de la historia argentina. Falleció en Buenos Aires el 30 de abril de 1920. Ernesto J. Ure fue un célebre jurista, magistrado y catedrático universitario de mediados del siglo XX. Es ampliamente reconocido en la literatura jurídica argentina por sus influyentes manuales de derecho penal y obras de referencia jurídica. Falleció en 1973. Guillermo M. Ure y Enrique Ure estuvieron vinculados al Banco de la Nación y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. En este imponente mausoleo, de estilo neogótico, descansa el general de brigada José Alejandro Facundo Ramallón, quien fue un destacado militar del ejército argentino que consolidó una importante trayectoria dentro de la rama de ingenieros de las Fuerzas Armadas del país. Desarrolló gran parte de su carrera en la rama de ingenieros del ejército. Tuvo una activa participación en la planificación y ejecución de obras de infraestructura vial y estratégica, fundamentales para el despliegue del ejército a mediados del siglo XX. Perteneció a una familia de amplia tradición militar en Argentina. Es pariente directo del célebre teniente coronel y escritor Eduardo Ramallón, conocido por sus crónicas de las expediciones al sur y la conquista del desierto, y de la rama familiar de la cual descendió posteriormente el expresidente de facto Reinaldo Vignone Ramallón. Wenceslao Villafañe fue un destacado empresario y pionero del transporte público en Argentina. Es reconocido principalmente por haber fundado en 1888 la empresa de tranvías de tracción a sangre La Capital. Nació en la provincia de La Rioja en 1837, hijo de Wenceslao Villafañe
y Cirila Bernal. En 1865 se mudó y contrajo matrimonio en Mercedes, provincia de Buenos Aires, con Aurelia Jovita Iturrios Rodríguez. Tras consolidar su red de tranvías, Villafañe vendió su empresa en 1895 al magnate estadounidense Theodore N. Vail. Falleció en Buenos Aires el 2 de abril de 1903 y sus restos descansan aquí, junto a varios miembros de su familia. De esta gran familia nacieron varias personalidades de renombre en el siglo XX, como el arquitecto y deportista César Chacho Villafañe y a su célebre hija, la icónica modelo, actriz y arquitecta argentina Chunchuna Villafañe. A lo largo de estos pasillos, la Recoleta nos fue revelando mausoleos que alguna vez pertenecieron a hombres y mujeres decisivos para la Argentina del siglo XIX y de comienzos del XX. Fueron protagonistas de una época de transformaciones, de ideas, de poder, de esplendor y de controversias. Sus apellidos marcaron páginas enteras de nuestra historia. Sus monumentos, en cambio, quedaron aquí, desafiando el paso del tiempo. Entre mármoles, bronces y vitrales, cada sepulcro pareció conservar el eco de una presencia ya lejana. Hubo tumbas fastuosas, obras de gran valor artístico, esculturas que hablaban de gloria, de duelo y de eternidad. Pero también hubo silencios, mucho silencio, el mismo que hoy cubre a tantos de esos nombres que alguna vez fueron pronunciados con respeto, con admiración o con temor, y que ahora descansan en el olvido, vencidos por la humedad, la intemperie y el abandono. Sin embargo, incluso en su deterioro, estos mausoleos no dejaron de conmover, porque allí donde la piedra se agrieta y el bronce se opaca, todavía persiste algo más profundo, la memoria de un país que se construyó entre gestos de grandeza y destinos trágicos. Cada monumento funerario fue y sigue siendo una página abierta de nuestra historia. Caminar por la Recoleta fue entonces mucho más que recorrer un cementerio. Fue avanzar entre presencias, entre símbolos, entre rastros de un tiempo que no terminó de irse, porque aquí la historia siguió viva. Siguió hablándonos en voz baja, desde cada ángel, cada cruz, cada escultura vencida por los años. Y es precisamente en ese susurro donde la Recoleta encontró su misterio más profundo, en el arte que se respiró a cada paso, en la belleza que aún resiste y en esos secretos antiguos que continúan esperando a quien se atreve a escucharlos. Porque en la Recoleta la muerte no fue el final de la historia, permaneció escrita en piedra, escondida entre sombras y esculturas, aguardando pacientemente a quienes aún desean descubrirla.